El aire del hospital olía a antiséptico y a miedo, una mezcla que a Elena Ramírez se le antojaba como el perfume de la desesperanza. A sus 65 años, su cuerpo, que había soportado décadas de trabajo incansable bajo el sol en campos ajenos y noches en vela cosiendo para otros, finalmente había decidido protestar. Un dolor agudo, como una daga de hielo, se le clavaba en el costado, robándole el aliento y tiñendo su visión de un gris borroso. Sentada en la silla de plástico duro de la sala de emergencias, se sentía tan invisible como las motas de polvo que bailaban en los rayos de sol que se colaban por las ventanas altas y sucias. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su ropa, aunque limpia, delataba su historia. Una falda remendada con un hilo de un color ligeramente distinto. De poner siempre las necesidades de los demás por encima de las suyas, especialmente las de su hijo, Mateo, su orgullo, su sol. Por él había sacrificado todo, y cada cana en su cabeza, cada surco en su rostro, era un testimonio de ese amor incondicional. Una enfermera joven, con una coleta tirante y una expresión de perpetua impaciencia, pasó por su lado por quinta vez. Se llamaba Sandra, según la placa en su uniforme impecablemente blanco. «Señora, ya le dije que tiene que esperar. Hay pacientes con emergencias reales», dijo, su voz cargada de un desdén apenas disimulado mientras sus ojos recorrían la humilde vestimenta de Elena. «Pero, señorita, el dolor es muy fuerte», susurró Elena con la voz temblorosa. Se encogió sobre sí misma, apretando el chal contra su pecho como si pudiera protegerla del frío desinterés del mundo. «Todos dicen lo mismo», replicó Sandra, haciendo un gesto vago hacia la sala llena de toses y quejidos. «Siéntese y espere a que la llamen». Elena asintió, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos. No eran lágrimas de dolor físico, sino de humillación. Recordaba los días en que Mateo era un niño y se enfermaba. Ella lo llevaba al pequeño dispensario del pueblo, donde el doctor la trataba con respeto, sin importar cuán gastados estuvieran sus zapatos. Ahora, en este hospital gigante de la ciudad, un edificio de cristal y acero que su hijo le había dicho que era el mejor del país, ella no era más que un número, una molestia con ropa vieja. Pasaron las horas. El sol de la tarde dio paso a la luz artificial y fría del hospital. El dolor de Elena iba y venía en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Vio a personas que llegaron después que ellas ser atendidas. Un hombre con un traje caro que se quejaba de un dolor de cabeza fue llevado a un cubículo de inmediato. Una mujer con joyas brillantes que se había torcido un tobillo fue atendida por un médico en menos de 20 minutos. Elena seguía esperando, suplicando en silencio que alguien la viera, que alguien la escuchara. Intentó levantarse para pedir un vaso de agua, pero un mareo violento la obligó a volver a sentarse. Su piel estaba pálida y sudorosa. Finalmente, después de casi 5 horas de espera, una nueva oleada de dolor, tan brutal y abrumadora que le arrancó un grito ahogado, la hizo desplomarse de la silla. El sonido sordo de su cuerpo contra el linóleo finalmente captó la atención de todos. Sandra, la enfermera, se acercó con desgana, seguida por un residente de aspecto cansado. «¿Lo ve?», siempre buscando llamar la atención, murmuró Sandra, lo suficientemente alto para que otros la oyeran. El residente se arrodilló junto a Elena, le tomó el pulso y le levantó un párpado. Su expresión cambió de la fatiga al instante. «Necesito una camilla, ahora, pulso filiforme, hipotensa, parece un shock hipovolémico. Rápido». De repente, la invisibilidad de Elena se desvaneció, reemplazada por una ráfaga de actividad caótica. La subieron a una camilla y la llevaron a toda prisa por los pasillos laberínticos, las luces del techo pasando como destellos sobre sus ojos semicerrados. Escuchaba fragmentos de conversación médica que no entendía. «Abdomen agudo, posible aneurisma aórtico roto, necesitamos al jefe de cirugía». Sandra, ahora con un rastro de nerviosismo en su rostro, corrió hacia el teléfono de la estación de enfermería. Marcó una extensión. «Doctor Vargas, lo necesitamos en emergencias. Trauma abdominal cerrado, mujer de unos 65 años, en estado crítico. Posible cirugía inmediata». Del otro lado de la línea, una voz tranquila pero autoritaria respondió: «Voy para allá, preparen el quirófano 1». Mientras tanto, en la sala de trauma, el residente intentaba estabilizar a Elena. Ella, en un hilo de conciencia, solo podía pensar en su hijo. Quería decirle que estaba bien, que no se preocupara, quería ver su rostro una última vez. Su Mateo, que había estudiado tanto, que se había convertido en un gran doctor. Él sabría qué hacer, pero él estaba en otro lugar, en este mismo hospital, sin saber que su madre se estaba desvaneciendo a pocos metros de distancia. Las puertas de la sala de trauma se abrieron de golpe y entró una figura imponente.
Era un hombre alto, de unos 40 años, con cabello oscuro salpicado de plata en las sienes y unos ojos azules que irradiaban una inteligencia penetrante y una calma absoluta. Llevaba una bata blanca sobre un traje elegante. Era el doctor Mateo Vargas, el jefe de cirugía cardiovascular y torácica, una eminencia en su campo, respetado y temido por su brillantez y su exigencia. «¿Qué tenemos?», preguntó, su voz llenando la habitación mientras se acercaba a la camilla. Sus ojos ya analizando los monitores. Mujer de 65 años, colapsó en la sala de espera, dolor abdominal agudo, hipotensión severa, comenzó a informar el residente. El doctor Vargas asintió, su mirada profesional recorriendo a la paciente. Y entonces, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y la máscara de calma profesional se hizo añicos, reemplazada por una expresión de puro horror y desconcierto. El mundo pareció detenerse, el pitido de los monitores se desvaneció en un zumbido sordo. Dale like, suscríbete y comparte. Se acercó lentamente, como si temiera que la imagen se rompiera. Apartó un mechón de cabello gris y sudoroso del rostro de la mujer. Vio la pequeña cicatriz sobre su ceja. Recuerdo de una caída cuando era niña. Vio el lunar junto a su labio, que él había besado tantas veces de pequeño. ¿Mamá? La palabra salió de sus labios como un susurro roto, cargado de incredulidad y un dolor que le oprimió el pecho como un torniquete. Se giró hacia el residente, su voz era un trueno contenido. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? El joven doctor tragó saliva, intimidado. Unas 5 horas, señor, en la sala de espera. Los ojos azules de Mateo se clavaron en Sandra, que se había quedado helada junto a la puerta. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada del jefe de cirugía no era de ira, era de algo mucho peor. Una decepción gélida y un juicio silencioso que la desnudaba por completo. ¿5 horas? Repitió Mateo, su voz peligrosamente baja. ¿Mi madre estuvo 5 horas esperando con una disección aórtica mientras ustedes la ignoraban? Nadie se atrevió a responder. El silencio era una confesión. Mateo se recompuso en un instante, la adrenalina y años de entrenamiento tomando el control. El hijo aterrorizado fue reemplazado por el cirujano brillante. «No se queden ahí parados, preparen el quirófano ahora». «Necesito un equipo completo, el mejor que tengan. La quiero en la mesa en menos de 5 minutos. Muévanse». La sala explotó en acción. Mateo caminó junto a la camilla mientras la llevaban al quirófano. Sosteniendo la mano de su madre, la mano que le había preparado miles de comidas, que le había remendado la ropa, que lo había acariciado cuando tenía fiebre, ahora estaba fría y lánguida. «Mamá, soy yo». «Mateo, resiste, por favor. No me dejes. Te voy a cuidar. Resiste». Dentro del quirófano la tensión era palpable. El doctor Vargas era una máquina de precisión y enfoque. Durante las siguientes 6 horas, luchó con cada fibra de su ser, con cada gramo de su conocimiento, para reparar el daño en el cuerpo frágil de su madre. Cortó, suturó y reconstruyó, en un ballet silencioso y sangriento de vida o muerte. Su equipo, que lo había visto realizar cirugías milagrosas, nunca lo había visto tan concentrado, tan ferozmente determinado. No estaba salvando a una paciente, estaba salvando su propio universo. Cuando finalmente cerró la última sutura y el monitor mostró un ritmo cardíaco estable, un suspiro colectivo de alivio recorrió el quirófano. Mateo se quitó los guantes y la mascarilla, su rostro exhausto pero victorioso. Apoyó la frente contra el cristal frío que daba a la sala de recuperación, viendo a su madre, intubada y rodeada de máquinas, pero viva. A la mañana siguiente, Elena despertó en una lujosa habitación privada. Mateo, su hijo, no se había movido de su lado en toda la noche, sosteniendo su mano. «Mateo, hijo mío», susurró Elena. «Shh, no hables, mamá. Descansa. Estás a salvo», dijo él emocionado. «¿Qué pasó? Tuviste un problema grave, pero ya pasó. Te operé. Estarás bien». Elena lo miró con lágrimas de orgullo. Su pequeño Mateo, que se había esforzado tanto para estudiar, Mateo la enfrentó, su voz tranquila pero cortante. «Ese es el problema, enfermera», la interrumpió él. «Usted no sabía, y no le importó saber. Hizo un juicio basado en la apariencia de una persona. Juró cuidar a todos los enfermos, no solo a los ricos». Sandra bajó la mirada, avergonzada. «La mujer a la que despreció ayer, a la que dejó sufrir durante horas, no es solo mi madre. Es la mujer que limpió casas para que yo pudiera estudiar medicina. La que vendió sus joyas para comprarme mi primer estetoscopio. Cada éxito que tengo, cada vida que salvo, se lo debo a ella. Usted no despreció a una anciana pobre, despreció la base de todo lo que este hospital representa».
El silencio fue pesado. Sandra supo que su carrera había terminado, y las palabras del doctor Vargas se grabaron en su conciencia. En los días siguientes, Elena se recuperó rodeada del mejor cuidado. Todos la trataban con reverencia. Era la madre del doctor Vargas. Pero para Mateo, ella era simplemente mamá. La mujer que le había enseñado la lección más importante, que el valor de una persona se mide por la capacidad de su corazón para amar y sacrificarse. Y el corazón de Elena Ramírez era el más grande que él jamás tendría el privilegio de conocer. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.